México se está convirtiendo poco a poco en una dictadura. Aún no se ha concretado, pero ya falta poco. Muchos dicen que no es cierto, pero solamente han pasado 3 semanas desde las elecciones y el gobierno ya ha detenido a un periodista independiente en la Ciudad de México y su único delito fue investigar los actos de corrupción de los hijos del presidente y sus amigos. Ya reprimieron también a los manifestantes en Veracruz, en donde algunas personas perdieron la vida por la violencia ejercida en contra de ellos. También abrieron investigaciones contra medios de comunicación como Latinos y están utilizando toda la fuerza del Estado a través de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de al menos 2 periodistas como Carlos Loret y Víctor Trujillo. Ambos también críticos del gobierno. Si alguno de ustedes no puede verlo, es porque no quiere. La Unidad de Inteligencia Financiera ha sido utilizada como arma política para atacar, callar, encarcelar a los críticos de las acciones de López Obrador. No hay un solo caso en donde se haya usado para investigar, como debiera ser, la corrupción que ha marcado a este sexenio. Por ejemplo, en el caso de Segalmex, se saquearon al menos 21,000 millones de pesos y la mayoría de los involucrados siguen libres. Incluso Ignacio Valle fue cambiado de puesto para seguir trabajando con el presidente y ahora es el coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Loret de Mola ya acusó al gobierno de AMLO de persecución. Loret ha sido crítico del gobierno difundiendo información sobre los nexos de contratistas del gobierno con los hijos del presidente y la anuencia implícita de AMLO para los contratos asignados. El periodista ya dijo que la investigación es una bajeza y una cobardía. Acusó a las autoridades de usar las instituciones del Estado para vengarse de periodistas que documentan la corrupción en el gobierno. No es de extrañar que muchos periodistas que antes también eran críticos, ahora se encuentren apoyando abiertamente cada una de las idiotas decisiones del gobernante. Las malas decisiones son las que tienen a México postrado ante una economía que el gobierno no parece comprender. La destrucción y el despilfarro han sido características de este sexenio y pocos se han salvado de los daños que provocan en el país entero. El sexenio está por terminar y a pesar de los increíbles gastos que se han hecho en las obras insignia como el aeropuerto, el Tren Maya y la refinería, ninguno de ellos está funcionando como debiera y los resultados esperados nomás no se ven por ningún lado. Horas hombre y dinero desperdiciados en 5 años. El gobierno entrante tampoco se salva. Después de las discusiones mediáticas entre Claudia y López y que el peso sufriera una depreciación por la intranquilidad del mercado, López Obrador se ha logrado imponer y Claudia ha tenido que ceder. Se espera que el sexenio de Claudia sea un sexenio de estancamiento económico en donde veremos una inflación que no se controlará. Las promesas de más beneficios sociales, nuevas pensiones, subsidios de las obras dejadas por AMLO, más la construcción de otras obras insignia, dejan en muy mala posición a la economía del país y no podemos esperar que la virtual presidente electa haga algo al respecto. Los más afectados serán, como siempre sucede, los más pobres, esos que dicen defender. La terquedad de estos gobernantes de gastar dinero en obras que no funcionan es impresionante. Ahí tienen que Claudia y Andrés recorrieron una parte del trayecto del tren del Istmo de Tehuantepec, que supuestamente será un detonador para la economía, pero no va a ser así. También se ha gastado mucho dinero, pero nada de eso funcionará, porque primero, ese proyecto ya había sido puesto en funcionamiento por Porfirio Díaz. Y segundo, la cantidad de contenedores que diariamente podrán cruzar por ahí será cuando mucho de 500, mientras que el Canal de Panamá puede trasladar 50,000 contenedores diarios sin ningún problema. La presidenta electa también ha anunciado que la Guardia Nacional será oficialmente militar. Ni siquiera eso pueden hacer bien y ahora resulta que el país entero estará militarizado y que ya no habrá capacitación a las policías locales. Los casos de corrupción en las dependencias serán ignorados como ha ocurrido hasta ahora y los ciudadanos van a percibir un cambio muy grande en la atención que se brinda al público actualmente. Esto solamente quiere decir que la política de abrazos y no balazos continuará durante el nuevo gobierno y que el crimen organizado podrá controlar una mayor superficie del país, así como están haciendo ahorita. Toda posibilidad de cambio de estrategia desaparece y los resultados pues serán iguales que los que ya tuvo Claudia en la Ciudad de México, que, por cierto, no son muy halagadores. El presidente actual, por su parte, ha reconocido también que en México se produce fentanilo y que este se manda a los Estados Unidos para que sea vendido en las calles y así enganchar más fácilmente a los consumidores de drogas.
Antes no lo había hecho porque pues no le convenía que se supiera que lo que estaba haciendo o que no es lo que tiene que hacer, pero hoy se siente ya con suficiente fuerza política para hacer su voluntad sin preguntar a nadie, pues este es el resultado. Mientras tanto, la nula confianza de los mercados se demuestra fácilmente con los resultados de las diferentes bolsas de valores en el mundo. Comparando, la Bolsa Mexicana de Valores ha caído más de 14 puntos porcentuales en las últimas 2 semanas, mientras que las bolsas de Estados Unidos, mejor manejadas y con gobierno mucho más responsable, ha crecido 4, 18 y 15% respectivamente. De ese tamaño el daño que se está provocando al país, mientras que el gobierno se muestra cada vez más indolente a lo que sucede. Se han incrementado los pobres en el país y las empresas extranjeras se están cerrando por la inseguridad jurídica que se ve en el horizonte, mientras que los empleos formales en México desaparecen también. Quiero agradecer a todos aquellos que no dejan de trabajar por un país mejor a pesar de lo difícil que es hacerlo en estas circunstancias. Recuerden que el día 6 de julio estamos citados todos los que podamos para asistir al gimnasio Juan de la Barrera en la Ciudad de México a las 10 de la mañana para hacer una convención y organizar a la oposición que hoy por hoy parece estar sin cabeza. Si pueden asistir, háganlo. No hay peor esfuerzo que el que no se hace.